fisiología del sistema nervioso. La pregunta es, ¿por qué dedicarle varios días al sistema nervioso? ¿Quién puede decirme? Vamos a ver, necesito verles las caras, compañeros. Conecten sus videos. Ok. A ver, Ángel. Buenos días, Doc. Pues es importante porque básicamente es lo que necesitamos saber para tratar el dolor. O sea, todos los fármacos que vamos a utilizar están los receptores y todo lo que necesitamos saber es en relación al sistema nervioso. Entonces, igual tenemos que saber en qué tipo de fármaco vamos a usar y a dónde necesitamos llegar. Si necesitamos en algún analgésico, en alguna víscera y ese tipo de cosas. Ok, vamos a ver a quién más veo aquí. José Martín. Buenos días, Doc. Buenos días. Pienso que es importante la anatomía del sistema nervioso porque es como que el transporte que utiliza los impulsos nerviosos, el animal pueda sentir dolor. Entonces, creo que es importante ver primero la anatomía de cómo se conectan todos estos impulsos nerviosos. Posteriormente podemos pasar a la parte de las patologías. Correcto. Muy bien. ¿Y por qué creen que es importante esta asignatura? Mateo. Bueno, pues esta asignatura tendría su relevancia. Tirar del lado del bienestar animal, o sea, reducir el dolor en todos los procesos que como médicos veterinarios vamos a realizar en la clínica. Y dos, para conocer el manejo de los fármacos que van a inhibir el dolor. Y de ahí discernir en cuanto a su uso. Y tres, para conocer las vías por las que el impulso nervioso del dolor se genera y se transmite, y así poder saber el tipo de dolor que está sintiendo nuestro paciente. Correcto. Muy importante lo que dijiste en términos de bienestar animal. ¿Por qué tenemos que pensar en bienestar animal? A ver, Jessica. Será porque ellos no tienen como que no nos pueden decir que les está doliendo o algo, o porque ese también es nuestro deber como médicos veterinarios de cumplir las libertades también que nos ponen en el bienestar animal. Ok. Que es Correcto, las 5 libertades. Perfecto. Muy bien. La otra situación interesante aquí es ¿qué es lo que ustedes pretenden al finalizar esta asignatura? María José. Buenos días. Buenos días, María José. Pues lo que se pretende al terminar la asignatura es tener como los psicológicos o terapia. Te escucho bajo. Lo siento.
mi micrófono está fallando. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Al final de es tener la capacidad de poder aplicar que puedan prevenir o puedan evitar el sufrimiento en los El sufrimiento. Ok. y, por ejemplo, el dolor es inevitable, pero Se perdió tu audio. lo siento, creo que está fallando un poco el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Ok. Le comento que leí un poco y decía que el sufrimiento es opcional. O sea, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Bueno, opcional para el caso de quién, porque realmente es un poco complicada la situación Para empezar, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que un animal tiene dolor? A ver, por allá, Jorge Mendoza. Nos podemos dar cuenta de que un animal empieza a sentir dolor cuando cambia sus hábitos cotidianos, en cuanto puede ser, por ejemplo, apetencia, puede ser bueno, creo que el más común es apetencia en cuanto a los animales, cuando tiene algún de comportamiento fuera de lo común a su día a día. A ver, aguas con el ruido. Ok, gracias. A ver, Carlos Vivas. Sí, Doc. Lo mismo que... Sí, lo mismo. El doctor Mendoza. Pues bueno, primero en cuestión a, por ejemplo, el dolor, cómo podemos nosotros trabajarlo, pues, o para qué, cuál es nuestro objetivo. Pues yo pensaría que primero en el trabajo común en las clínicas, por lo que yo he podido ver, muchos de nuestros pacientes van a venir con dolor. Obviamente no nos lo pueden decir, nos lo van a demostrar a través de, no sé, su postura, si comen, no comen, su temperamento, si han cambiado en algo, normalmente son activos y dejan de estar corriendo o algo. Son las principales. Ellos nos van a demostrar dolor y es muy común encontrar en muchas patologías algún problema de dolor, y pues siempre vamos a tener que trabajar en esa parte, porque si no lo tomamos en cuenta no va a haber una respuesta adecuada tal vez en nuestro tratamiento. Ok, bien, entonces yo creo que por lo que hemos podido comentar hasta ahora, lo importante, primero hay que tener claro qué es dolor. Ahorita vamos a comentar algo de eso. Segundo, es importante que sepamos cómo nosotros podemos darnos cuenta de que uno de nuestros pacientes sufre dolor. Y para eso por ahí comentaron que puede haber algunas alteraciones importantes en cuanto a su conducta. Recuerden que nuestros pacientes no hablan, no se comunican directamente con nosotros, pero tienen la capacidad de demostrar ciertas alteraciones conductuales que son la primera, digamos que la primera línea de situaciones que nosotros podemos observar, que nos puede comentar de que hay alguna alteración importante en su homeostasis.
La otra cosa es que también cuando estemos hablando, por ejemplo, de pacientes que están bajo un procedimiento quirúrgico, pues obviamente los animales están bajo fármacos que les están produciendo inconsciencia. Pero, ¿qué tanto de los fármacos que nosotros les estamos administrando realmente tienen capacidades analgésicas? Entonces, vamos a ver también más adelante que algunas de las manifestaciones que tenemos de dolor no necesariamente se van a ver manifiestas en términos visibles, en cambios de conducta, porque en pacientes anestesiados, por ejemplo, eso no existe. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que un paciente anestesiado sufre dolor? ¿Qué creen? Por la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aumenta. A ver, vamos a hacer algo. Realmente también, una vez les digo, esta situación de las clases virtuales es una situación para la que nadie nos preparó, incluso a nosotros como profesores. Y estamos todavía en el proceso de adaptarnos a la situación y de conocer los softwares. Entonces, ya descubrí que este programa tiene la posibilidad de tener una mano. Entonces, ya checaron allá que dice levanta la mano. Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí ya alguien levantó la mano, creo. A ver, si alguien quiere comentar algo, que levante la mano para ver si aparece una notificación. Y la vemos todos. Ok. Perfecto. Cintia. Sí, pues básicamente creo que con los signos vitales creo que la frecuencia cardíaca aumentaría. También, bueno, no, las pupilas estarían dilatadas. Creo que con los signos vitales, frecuencia cardíaca, también podría ser la frecuencia respiratoria. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podrían alterarse? Aparte de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. A ver, vamos a ver. No tengo los nombres de todos acá en la lista, pero a ver, Georgina. Georgina Puch. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Podría ser el comportamiento? ¿El animal se puede mostrar letárgico? Bueno, en el caso de que no estuviera anestesiado, podría ser, y en algunos casos eso puede ocurrir, por ejemplo, en el gato. Pero vamos a pensar en un paciente que estuviera anestesiado. Ya está totalmente letárgico. Aparte del incremento de la frecuencia respiratoria, ¿qué otra cosa consideras que podría alterarse y que nosotros pudiéramos medir? Ok. Podría ser la temperatura. La temperatura sí se puede llegar a incrementar. Sí, de hecho, como vamos a ver más adelante, una de las escalas que nos sirven para evaluar el dolor incluye temperatura, pero normalmente eso lo hacemos después de la cirugía. Los procesos quirúrgicos es muy difícil que suba la temperatura, a menos de que haya alguna situación en particular. Normalmente baja la temperatura. Entonces no sería un dato
nos diera mucha información en el paciente que tuviera anestesia. ¿Qué otra cosa relacionada con el sistema cardiovascular? Otro voluntario. A ver. Eduardo Reyes. Pues podría ser que haya que los capilares se cierren, haya un secuestro sanguíneo, podría indicar que a lo mejor tiene dolor el animal. Pero eso, ¿cómo lo veo? ¿O cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo lo puedo medir? Pues podría ser con, por ejemplo, en nuestros pacientes, podría ser en la saturación de oxígeno, dependiendo la zona en la que nosotros pongamos el oxímetro, pues podríamos ver si hay una disminución. Podría ser que no está circulando la sangre adecuadamente, sobre todo porque se mide de manera artificial en la piel. Bueno, en el caso del oxímetro de pulso, es un equipo que lo que mide justamente es la onda pulsátil y nos da una idea de la oxigenación, pero no necesariamente de la perfusión. ¿Qué otra cosa más sencilla no me han dicho? ¿Algún voluntario? ¿Sí? La presión arterial. La presión arterial, por supuesto, claro. Recuerden que son reflejos autonómicos y que eso normalmente está relacionado con un incremento en la vasoconstricción asociada a un efecto autónomo. Entonces, vamos a tratar de ver eso en estos días. Vamos a hacer algo de brazos de lo que ustedes ya saben. A varios de ustedes ya les conozco. Hemos tenido las clases de farma y recuerden que pues también tuvimos bastante de la parte de fisiología para tratar de entender bien cómo se da el funcionamiento de los medicamentos. Bueno, a ver, María José, veo levantar tu mano. Nada más que no te escuchamos. Está apagado tu micrófono. Está apagado tu micrófono, María José. Lo siento. ¿Me escucha? Sí. Algunos de mi equipo preguntan si hay alguna manera de entrar que no sea por el correo institucional. Probablemente sí, pero ahorita ya empezamos. Ok. Bien. Voy a ver, desconecten por favor sus micrófonos y solamente conecten cuando se les pida que comenten algo para evitar los sonidos de viciamiento. Voy a compartir mi pantalla ahora y voy a intentar ponerles una charla que ya está hecha. Nada más necesito checar a ver que también se escucha el audio. Ustedes me van a decir. Si no se escucha, bueno, pues la paramos y la comento yo. Si tienen alguna pregunta en el transcurso de la charla, me detienen. ¿De acuerdo?
Doctor, disculpen. ¿Sí? Deberíamos estar escuchando algo, ¿verdad? ¿No se escucha? Bueno, al menos yo no escucho nada. Ok, correcto. No, yo tampoco escucho nada. No, Doc, no se escucha. Perfecto. Algo falló. Entonces solamente vieron sí vieron las diapositivas, pero no escucharon absolutamente nada. Exacto. Bueno, al menos en mi caso así fue. Ok. Correcto. Vale, pues. Iniciamos la charla sobre anatomía y fisiología del sistema nervioso. Les comento que esta charla no pretende hacer una revisión exhaustiva ni tampoco particularizar en aquellos detalles que son muy específicos de la literatura actual, sino que básicamente es una charla que pretende hacerles recordar algo que ustedes
con seguridad saben, pero que es importante manejarlo en el contexto de la anestesiología y manejo del dolor. En este sentido, debemos de recordar nuestra clasificación anatómica del sistema nervioso. El sistema nervioso anatómicamente se divide en el sistema nervioso central, y el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula espinal. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios medulares y los nervios craneales. Clasificación fisiológica incluye al sistema nervioso somático. Cuando hablamos del sistema nervioso, es necesario considerar los receptores. Los receptores se encargan principalmente de convertir un estímulo de distintos tipos a un impulso nervioso que podrá ser transmitido a través de los nervios periféricos hacia el sistema nervioso central. Tenemos varios tipos de receptores. Tenemos receptores cutáneos y subcutáneos, por ejemplo, como están los receptores de Pacini, que son los responsables de los estímulos, de captar esos estímulos de vibración, que son fibras nerviosas de tipo A alfa y tipo beta. Tenemos los de Rufinis, que son importantes para el estiramiento de la piel. Tenemos los receptores de Merkel, que son específicos para presión. Meissner, para tacto. Y hay otros receptores que están adosados al músculo esquelético, son principalmente mecanorreceptores. Y esos receptores son receptores que se modifican mecánicamente, por ejemplo, al ser estimulados. Por ejemplo, tenemos a los que están adosados a los usos musculares, que son importantes para la propiocepción, llevan información del largo del músculo y su estiramiento. Los tendones de Golgi, que tienen que ver con la contracción muscular, los que se encuentran en la cápsula articular y que toman cuenta de los ángulos de las articulaciones. Los receptores de estiramiento, que también son responsables de detectar esos estiramientos excesivos. Luego tenemos los receptores de tipo térmico, donde están los nociceptores de calor, que llevan temperatura, calor por supuesto. Son las fibras A delta. Estas son importantes desde el punto de vista de manejo del dolor. Tenemos los nociceptores de frío, que son los que llevan, como su nombre lo indica, los impulsos de temperatura fría y son de tipo C, las fibras nerviosas. Y tenemos específicamente los nociceptores, que muchos de ellos son terminaciones nerviosas libres. Puede haber receptores mecánicos, térmico-mecánicos o polimodales, que se van a encargar en términos generales
de llevar la estimulación del dolor agudo, del dolor punzante, del calor, o más bien del dolor asociado al calor, al frío o al congelamiento, y al dolor de quemadura lenta. Estos asociados a los receptores de tipo C, que como veremos más adelante, son de conducción lenta, de poco diámetro y a milímetros. Cuando hablamos, me voy a adelantar un poco a la parte de fisiología del dolor, pero esto es solamente para que veamos la parte general. Cuando hablamos específicamente de los nociceptores, por ejemplo, los tipo A delta, estos tienen un bajo umbral, el 75% de ellos, y un 25% de ellos tienen un alto umbral. Por lo tanto, los de alto umbral van a responder solo al daño tisular, son estos. Van a conducir en una mayor frecuencia comparados con las fibras tipo C y son las responsables de iniciar el primer dolor. Las fibras tipo C son de más lenta conducción, tienen un alto umbral y son generalmente polimodales. Estas fibras están adosadas principalmente a la piel, músculo, articulaciones, vísceras. Es una activación de lenta acción que está relacionada, por supuesto, con la lenta conducción de estas fibras. Son los que van a ser responsables de ese segundo dolor. El ardor generado también por el daño tisular y la inflamación. Y por otra parte tenemos nociceptores silenciosos, que estos se activan al liberarse las sustancias inflamatorias. Esto lo vamos a ver con más detenimiento y calma cuando veamos la fisiología del dolor y cuando platiquemos de los antiinflamatorios. Vamos a ver que después del daño tisular se rompen las membranas celulares, se liberan distintas enzimas, como por ejemplo las fosfolipasas A2. A partir de eso tenemos la formación de compuestos denominados ciclooxigenasas, y a partir de esas ciclooxigenasas tendremos la producción de prostaglandinas, además de que al mismo tiempo se están liberando por degranulación de las células cebadas vitamina, serotonina, factor de necrosis tubular alfa, entre otros, que en conjunto y de manera coloquial se le llama la sopa inflamatoria. Ese acúmulo de sustancias químicas que se han vertido después del trauma o del daño celular van a activar a estos nociceptores silenciosos y van a contribuir a que se genere una zona de hiperalgesia primaria, que es la que va a iniciar la amplificación del dolor una vez que éste empieza a instaurarse. Entonces, estos nervios periféricos tenemos que recordar que están formados por fibras que pueden ser tanto aferentes o sensitivas o sensoriales, ¿okay?, como estas, o pueden ser fibras eferentes o motoras, ¿okay? Ambas están incluidas dentro de un nervio periférico. Obviamente cuando estamos hablando de nervios mixtos. Algunos de estos nervios tienen mielina y recordamos que la presencia de mielina favorece el impulso saltatorio y la conducción del impulso nervioso se hace mucho más rápida comparativamente con aquellas fibras nerviosas que no tienen mielina.
Curiosamente, las fibras más especializadas para el manejo del dolor están poco mielinizadas o totalmente sin mielina. En este cuadro podemos observar una clasificación de las fibras nerviosas. Y bueno, aquí podemos observar una relación importante entre la relación de mielinización. ¿Ok? Y vamos a ver que mientras sean fibras mielínicas, como estas, tendremos velocidades de conducción mucho más altas. Cuando tenemos algunas que están ligeramente mielinizadas, la velocidad de conducción ya no es tan alta. Y definitivamente cuando están sin mielina, como estas, las velocidades de conducción tienden a ser más bajas. ¿Ok? Entonces, lo que les comentaba, dentro de los receptores tenemos los del grupo A, alfa y beta, donde tenemos en el caso de los alfa, los que inervan a el músculo esquelético, son motores. Aquí estamos hablando principalmente de el sistema nervioso somático. Aquí estamos activando un músculo esquelético voluntario. Tenemos los A, beta, que son responsables de la estimulación sensorial. Y aquí tenemos los estímulos de tacto, vibración, presión, propiocepción. Los A gamma, que son los que están asociados a los usos musculares y relacionados con la propiocepción. Los A delta, que son importantes desde el punto de vista nocicepción. ¿Okay? Si bien son mecanorreceptores y termorreceptores, también hay nociceptores, que esos son importantes desde el punto de vista de lo que manejamos en la parte de anestesia y manejo de dolor. Como les comentaba en la diapositiva anterior, estas están ligeramente mielinizadas. Luego tenemos las fibras de tipo B, que están en el grupo B, que estas técnicamente se refieren a aquellas del sistema nervioso autónomo y específicamente simpático. ¿Okay? Estas son las fibras preganglionares simpáticas, que también están desmielinizadas, o más bien están sin mielina, nunca estuvieron mielinizadas, sino que más bien no se formaron con mielina. Y las de tipo C, donde también tenemos mecanorreceptores, termorreceptores, aquí tenemos ya las fibras postganglionares del sistema nervioso simpático. Y tenemos los nociceptores. ¿Okay? Entonces, todo lo que tiene que ver con dolor está relacionado con receptores tipo C y los A delta. ¿Okay? Esto los voy a marcar acá. ¿Okay? Que son ligeramente mielinizados, no mielinizados, con velocidades de conducción diferentes. ¿Okay? Si bien esto es importante desde el punto de vista manejo de dolor, que vamos a comentar más adelante, también es importante reconocer que la parte relativa a la inervación simpática es muy importante, porque esta inervación simpática es la que le va a llevar a estimulación a los vasos sanguíneos, es la responsable de mantener el tono simpático o esa ligera vasoconstricción. ¿Sí? Si nosotros tenemos un vaso sanguíneo aquí, ese vaso sanguíneo está ligeramente en constricción porque tenemos la estimulación de una fibra postganglionar
del sistema nervioso autónomo simpático, cuyo efector es el vaso sanguíneo, está liberando aquí noradrenalina. Aquí tenemos receptores para la noradrenalina, y una vez que esto se activa, mantenemos un tono simpático con una ligera constricción sobre el vaso sanguíneo. Muchos de los fármacos que utilizamos para producir anestesia, tanto anestesia general como anestesia local, tienen la capacidad de abolir el efecto simpático sobre los vasos sanguíneos. Entonces, al bloquearse este efecto simpático, automáticamente se pierde el tono y entonces el vaso sanguíneo se va a dilatar. Si se dilata, entonces tendremos una disminución importante de la presión arterial. Okay. Entonces, cuando hablamos de la vía nociceptiva, nuevamente adelantándonos un poco a la parte de anestesia y manejo del dolor, hablamos de esos receptores nociceptivos que comentamos, que podían ser terminaciones nerviosas libres, receptores polimodales, detectan ese daño tisular que puede ser el que probablemente nosotros generemos en un proceso quirúrgico a través de nuestro hilo de bisturí, o probablemente sea el que se genera después de un trauma. Activamos entonces también a los receptores silenciosos, que son los que, como comentábamos, producían hiperalgesia por inflamación y toda la liberación de la sopa inflamatoria. Esto, una vez que el estímulo se ha convertido en un impulso, viaja a través del sistema nervioso periférico, a través de las fibras A delta y las fibras de tipo C, y van a viajar directamente hacia el ganglio dorsal de la raíz dorsal y la raíz dorsal, perdón, que van a confluir directamente hacia el asta dorsal de la médula espinal. Entonces, este es el momento en el que el sistema nervioso periférico, junto con los estímulos que se han convertido en impulsos nerviosos, en este caso asociados al dolor, llegan de la parte periférica hacia el sistema nervioso central. Como vimos en la descripción anatómica del sistema nervioso central, este está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Cuando el estímulo llega a la médula espinal, entonces decimos que el estímulo ya está a nivel del sistema nervioso central. ¿Okay? Entonces, otros nervios periféricos, como comentábamos, los tenemos también en los nervios craneales. Entonces, si ven, tenemos nervios periféricos raquídeos y que van a salir y llegar a la médula espinal, también tenemos nervios craneales. Y estos nervios craneales también tienen la capacidad de tener actividad, ya sea somática, autónoma, sensitiva, motora o mixta. ¿Okay? Ustedes pueden observar aquí cada uno de los nervios craneales. Cada uno de ellos tiene ciertas funciones específicas que pueden ser desde respuestas motoras, reflejas, somáticas y autónomas, ¿okay? hasta otras que son exclusivamente sensitivas, como por ejemplo en el caso de los estímulos olfatorios que llegan directamente al cerebro sin la necesidad de atravesar cualquier otra estructura del sistema nervioso central.
prácticamente tenemos un nervio olfatorio que va a ir directamente de la nariz, ¿sí? Directamente de la nariz hacia el bulbo olfatorio. Todos los demás estímulos convertidos en impulsos nerviosos necesariamente tendrán que hacer una escala técnica de una manera muy general en el tálamo, que es parte del diencéfalo, porque hacia ahí van a converger todos los estímulos sensitivos que se van a proyectar hacia el cerebro para hacerse conscientes, con la excepción del estímulo olfatorio. Entonces, ya estando nuestro estímulo en la médula espinal, pues recordamos cómo está conformada. Tenemos una sustancia gris, que es la parte interna, y tenemos una sustancia blanca, que es la parte externa. Dentro de la sustancia gris tenemos unos núcleos grises, dentro de los cuales tal vez dos de los más conocidos o importantes, dentro de otros, aclaro, tenemos a la sustancia gelatinosa, y tenemos al núcleo propio. ¿Sí? Y tenemos a las columnas motoras. Aquí estamos hablando que son importantes desde el punto de vista de actividad motora, principalmente